Capítulo 22. Anse fue sacado por Lu Feng con la chaqueta del uniforme envuelta alrededor de su cabeza. Por supuesto, también sacaron a Pouit y al jefe Shou, pero tuvieron que cubrirse la cabeza con sus propias manos. Lu Feng encendió un pequeño bloqueador ultrasónico en la puerta del edificio, despejando temporalmente un espacio de 10 metros. Anse se subió al coche con seguridad y Pouit y el jefe Shou también entraron corriendo. Las tres personas se apiñaron en el asiento trasero. Lu Feng regresó al asiento del conductor y dijo, «Esto es agobiante». Anse sintió inexplicablemente que el juez lo estaba atacando de nuevo. El jefe Shou tomó la iniciativa de decir, reportando al coronel, «No soy humano y no estoy agobiado». «Oh», dijo Lu Feng. Marcó un número. El plan de rescate de bloqueadores ultrasónicos es factible y se recomienda organizar una evacuación de residentes a gran escala. Entonces la voz de Howard vino del comunicador. «¿Transferencia al refugio subterráneo?» Lu Feng respondió, «Voy al refugio del Distrito 8 para confirmar la seguridad». «Gracias por la molestia». Lu Feng encendió el motor y su automóvil se dirigió en dirección al Distrito 8. En el camino, el comunicador de Lu Feng se volvió loco. La oficina de la ciudad envió una llamada de ayuda y el Distrito 5 pidió refuerzos. Justo después de que el Distrito 5 recibió refuerzos, el tribunal de primera instancia volvió a llamar para decir que no había suficientes personas. La respuesta de Lu Feng se volvió muy mecánica. «Trabajo duro, transfiéralo a la estación de defensa de la ciudad». Lu Feng, joder. Esta vez fue Howard. Lu Feng colgó directamente el comunicador. Después de colgar, frunció el ceño levemente e interrogó al investigador a su lado. «¿Ha recibido alguna comunicación del Distrito 6? «No parece haber ninguno». Lu Feng llamó a un número. «¿Distrito 6? «Hola, soy la oficina de la ciudad del Distrito 6. ¿Puedo pedirte qué?» El tono del operador fue firme e incluso Anse se sorprendió. Lu Feng levantó aún más la ceja. «Este es Lu Feng del Tribunal de Primera Instancia. ¿Cuál es la situación en el Distrito 6? El otro lado hizo una pausa. «Todo en el Distrito 6 es normal». «¿Por qué eres?» Lu Feng volvió a interrumpir. «¿Todo está bien?» «Sí». Lu Feng simplemente colgó y miró al investigador. El investigador se sorprendió al principio y luego no pudo ocultar su entusiasmo. Solo hay una explicación. El procedimiento de emergencia del dispersor ultrasónico del Distrito 6 se inició con éxito. Pouit exclamó, «¡Wow!». Lu Feng continuó llamando a la gente por el comunicador. «Este es Lu Feng del Tribunal de Primera Instancia. Vuelvo a confirmar que todo es normal en el Distrito 6. Por favor, confirme que la máquina de dispersión está funcionando normalmente». «Todo está bien». La voz del operador estaba un poco confusa. «Coronel, ¿qué está pasando?» «Ya veo». La respuesta de Lu Feng fue breve y directa. «Levante inmediatamente el muro, confirme el suministro de materiales y prepárese para un refugio de emergencia». «Sí». «Howard, la situación ha cambiado. Toda la ciudad se refugiará en el Distrito 6. «Bien». Ese lado dijo. «La estación de defensa de la ciudad será responsable del rescate y traslado de los residentes». «Recibido». Lu Feng respondió. «El tribunal de primera instancia es responsable de examinar a las personas». «Gracias por la molestia». Después de que el comunicador colgó, Lu Feng volvió a marcar un número. Anse notó que el número era extremadamente corto. «Esta es la ciudad principal, United Front Center. Hola, coronel Lu». Del tribunal de primera instancia, Lu Feng. Solicita un permiso de prueba en toda la ciudad. Indique la tasa de mortalidad esperada y la duración de la ejecución. Lu Feng guardó silencio durante 3 segundos. 60% y 5 días. «Por favor espere». Juzgando a toda la ciudad. Anse escuchó murmurar a Pouit. «Esto es». Jefe Shou miró al frente. «Vía del juicio». 5 minutos después, salió un sonido del comunicador. «La ejecución está permitida». «Sí». El automóvil dio la vuelta y se dirigió en dirección al Distrito 6. En el camino, Anse sintió que Lu Feng estaba extraordinariamente silencioso. Una vez que entraron en la carretera del Distrito 5, un enorme vehículo blindado de la estación de defensa de la ciudad estaba estacionado frente a ellos. Un feo instrumento ultrasónico fue instalado temporalmente en el techo del vehículo blindado y estaban rescatando a los residentes del edificio. Lu Feng detuvo el vehículo blindado y abrió la puerta. Les dijo, «Voy a ir a una reunión para prepararme para el día del juicio final. Ve con los guardias de la ciudad». Anse solo podía obedecer ciegamente la orden del juez. No fue hasta que los soldados de la estación de defensa de la ciudad lo metieron en un vehículo blindado que de repente recordó que se olvidó de devolver el abrigo a Lu Feng.
Lu Fen ni siquiera había preguntado por ellos. Era demasiado tarde para salir de nuevo y encontrar a Lu Fen. Hubo un sonido ahogado cuando el compartimiento del vehículo blindado se cerró, la luz desapareció y se dirigieron al distrito 6. En la oscuridad, la gente lo rodeaba. Powitt agarró su mano con fuerza mientras agarraba la manga de Jefe Shaw con la otra mano. El carruaje se balanceó ligeramente y en este aire caliente y húmedo, no había ningún lugar para llorar. ¿Escuchaste eso? Powitt habló. En este día del juicio, la tasa de mortalidad esperada es del 60%. Anse dijo, Estoy un poco asustado. Powitt murmuró. ¿Viviremos? Anse no lo sabía. Estaba un poco nervioso, pero no por el día del juicio. Era por la picadura de un insecto. Powitt pareció sentir su rigidez y le dio una palmada en la espalda. No tengas miedo y ve a dormir primero. Anse tarareó suavemente y cerró los ojos. El auto se sacudió levemente, permitiendo que la gente entrara fácilmente en el sueño. El mundo se estaba oscureciendo y una escena apareció de repente ante sus ojos. La tierra, el viento, el campo de visión vago pero amplio y las extrañas fluctuaciones que los humanos no podían ver. Estaba volando, rodeado por el viento, su cuerpo muy ligero. ¿A dónde volaba? Vio una ciudad gris difusa de donde venía la temperatura. Anse se despertó con una fuerte sacudida. Miró la oscuridad frente a él sin comprender. La escena era demasiado vaga. No sabía lo que significaba. Sin embargo, se había encontrado con una escena similar. En la cueva del abismo, cuando su micelio absorbió la sangre de Anse y se arraigó en los órganos y huesos internos de Anse, el conocimiento humano llegó a él. Anse respiró hondo y bajó la cabeza. El dedo mordido se frotó inquieto contra su pulgar. En el abismo, ningún monstruo pensaría en luchar contra los hongos. Sin embargo, ocasionalmente se toparía con algunas criaturas vivientes. Su micelio tendría el precio de las espinas de las enredaderas, pero no había sido infectado. No sabía si era por suerte o por alguna otra razón. ¿Y esta vez? El desastre ocurrió de repente, así como este juicio. Era tarde en la noche y las luces tenues y amarillas estaban encendidas en la entrada del distrito 6. La gran cantidad de personas se alinearon como una larga serpiente contra la pared y se estiraron sin un final a la vista. Se escuchó el sonido de alas de insectos aleteando en todas direcciones. Se podría imaginar cómo miraban la ciudad con ojos celosos mientras miraban la ciudad como si fuera una habitación cálida donde podían reproducirse. Al mismo tiempo, se escuchó el sonido de ruedas retumbantes y la vibración del suelo al ser aplastado por la llegada de armaduras pesadas. Los militares rescataban constantemente a residentes de varias áreas residenciales y los trenes de tránsito ferroviario también eran responsables del transporte de los residentes. Entonces, a veces, había insectos en el tren, pero a la gente no le importaba esto. Una vez que los residentes llegaron a las afueras del distrito 6, fueron colocados al final de la línea y esperaron el juicio. El proceso fue un río negro de innumerables personas. Avanzaron lentamente. Después de pasar la prueba, pudieron ingresar al distrito 6 seguro. La transmisión mecánica siguió enfatizando las palabras por favor, observe la disciplina de hacer fila y por favor, tenga paciencia. Hubo gritos ocasionales cuando una persona viva mutó y los soldados que patrullaban la fila lo mataban de inmediato. Después de algunos disparos, la multitud cambió de su inquietud inicial al silencio. Avanzaban muy lentamente y nadie quería adelantarse, pero los soldados los empujaban todo el tiempo. Sin embargo, la fuente principal de los disparos no fue desde el centro de la línea, sino desde las puertas del muro. 70 años, murmuró un anciano. El día del juicio ha llegado de nuevo. El niño de 9 años sostenido por el anciano miró hacia arriba con miedo, pero no encontró ningún consuelo que valga la pena mencionar. Los ojos del anciano estaban vacíos y solo sostuvo la mano del niño con más fuerza. Afuera, eran los insectos matando gente. Fueron rescatados de la marea de insectos, pero en el distrito 6, la gente estaba matando gente. Dios juzgó al mundo y todavía existía el bien y el mal como base. Frente al tribunal de primera instancia, algunas personas no podían hacer nada más que enfrentarse a la muerte. La noche se hizo más profunda y el sonido del viento llegó desde la distancia, como una marea lejana. Hubo un disparo y un hombre cayó frente a Anse. 2 soldados se llevaron su cuerpo a rastras. Había un enorme incinerador de basura en cada zona residencial y ahora desempeñaba el papel de incinerador de cuerpos. Se disparó otro tiro y otro hombre cayó. Las filas se estaban reduciendo y más personas habían sido asesinadas que las que ingresaron a la ciudad a través del juicio. La línea siguió avanzando y Anse vio la estructura del juicio. La primera era una zona de amortiguamiento, estrechamente custodiada por los guardias de la ciudad. Si una persona tuviera una característica de mutación que pudiera discernirse a simple vista, los guardias la matarían primero. Después del primer pase, había 4 jueces a ambos lados de la puerta, cada uno con un veto que les permitía matar en cualquier momento siempre que pensaran que esta persona no era humana, independientemente de si el juicio de sus colegas era consistente con ellos.
Dispararon y mataron a una cuarta parte de todos los muertos. El proceso de desove de los huevos fue diferente al de ser herido. El proceso fue muy lento y las características de infección de muchas personas no eran obvias. La mayoría de las veces, los jueces se miraron entre sí y dejaron pasar a la persona. En ese momento, la persona se enfrentaría al lugar más sangriento, el último nivel. Lu Feng. No tenía una postura solemne de estar sentado o de pie. Estaba perezosamente apoyado contra la puerta, aparentemente jugando descuidadamente con la pistola en la mano. Usó esta arma para ejercer los derechos más altos y finales en el juicio. Se disparó otro tiro y ejecutó a un niño de 12 años, que todavía estaba mirando a Lu Feng mientras caía muerto. Un juez joven estaba pálido. Su garganta se retorció mientras se inclinaba, tratando de contener sus náuseas. Los ojos de Lu Feng se movieron hacia allí. Reemplazo. El juez fue llevado por los soldados y por un corto tiempo nadie fue juzgado. El personal de la oficina municipal con camisa blanca se acercó a cada juez y les llevó una botella de agua helada con hojas de menta verde. Sin embargo, Lu Feng no quería uno. Menos de un minuto después, llegó un nuevo juez y se reanudó el proceso judicial. El jefe Xiao y Powit se empujaron, ninguno de ellos quería seguir adelante. Finalmente, Anse fue empujado primero. El guardia lo miró e hizo un gesto de pase. Anse continuó avanzando. Los 4 jueces lo examinaron y lo dejaron ir. Anse caminó frente a Lu Feng. Los ojos verdes del juez lo miraron fijamente, una luz ligeramente tenue sin ningún color emocional. Los ojos seguían como el primer día que se conocieron. Anse bajó ligeramente los ojos. Casualmente, solo había estado en la base humana durante un mes, pero esta era la 4ª vez que se enfrentaba al juicio del juez. Por la mañana, fue picado por un insecto, pero no sucedió nada excepto por extrañas imágenes que parpadearon en su mente. Si Lu Feng no pudiera ver el problema. Estaba pensando en esto cuando vio a Lu Feng levantar la mano izquierda y bajarla ligeramente, un gesto para pasar. Anse suspiró aliviado y entró. El abrigo y el manual de trabajo de Lu Feng todavía estaban con él, pero obviamente era inapropiado dárselos a Lu Feng ahora. Se detuvo en la entrada. Había grandes camiones militares frente a él, apretujados de la manera más conveniente para ahorrar espacio. Cada uno puede albergar de 60 a 70 personas. Las personas que pasaron por la puerta podían optar por subirse a un vehículo. Una vez que el vehículo estaba lleno, los militares los llevaban al refugio, algunos edificios residenciales vacíos. Si incluso los edificios vacíos estuvieran llenos, se asignarían a edificios normales y permanecerían en la misma habitación que los residentes. En resumen, todavía quedaba un lugar al que ir. Si eran residentes del Distrito 6 o tenían parientes cercanos y amigos en el Distrito 6, podían realizar sus propias actividades. En un minuto, Jefe Shou y Powit habían entrado. Uf. Jefe Shou suspiró. Estoy vivo. Cuando nos rescataron de la estación de defensa de la ciudad, se aseguró de que no estuviéramos infectados y luego nos quedamos en el coche todo el camino. Es natural pasar. Powit sonrió. Jefe Shou lo miró fijamente. ¿Quién fue la primera persona en ser juzgada? Lo olvidé, respondió Powit. Jefe Shou palmeó a Anse en el hombro. ¿Dónde está tu casa? Tengo que encontrar un lugar para dormir. No he dormido en 2 días. Anse le dijo, no me iré a casa. Jefe Shou frunció el ceño. ¿Entonces qué harás? Anse apretó los dedos sobre su ropa. Esperaré a que esté libre para poder devolverle sus cosas. El jefe Shou le dio unas palmaditas en la cabeza. Olvídalo, no puedo ir a tu casa. Añadió, está bien, también encontraré a mi amante. Anse vio a su maestro irse, incapaz de entender por qué usó la palabra también. Luego escuchó a Powit decir, Jefe Shou ha estado operando en el 3er piso subterráneo durante tantos años y al menos el 90% de los libros y películas pornográficas son de su tienda. Se dice que cuando era joven tuvo innumerables amantes. Anse descubrió que su maestro parecía muy famoso. ¿Lo conoces? La base es grande. Powit se rió. ¿Quién no sabe lo que hace Jefe Xiao? Sin embargo, como es viejo, no es muy romántico. Powit continuó. Ahora que mencioné el 3er piso subterráneo, me acuerdo de Du Sai. ¿La has visto? Du Sai es la mujer más hermosa de la ciudad exterior. Anse asintió. Powit suspiró. No sé dónde está ahora. Sentiría pena si ella muriera. Anse no habló. Powit fue encarcelado y, naturalmente, no sabría que el dueño del 3er piso subterráneo del mercado negro había muerto en el preludio de la temporada de cría. Luego, mirando la expresión ligeramente vacilante de Powit, Anse de repente entendió algo. Una persona se entristecería por la muerte de otra. Esta era una emoción única. Esta podría ser una de las razones por las que los humanos le tenían más miedo a la muerte que a otras criaturas. «Estás mostrando esa expresión de nuevo», le dijo Powit. «¿Cuál?»
Como que todo lo que pasa aquí no tiene nada que ver contigo y solo estás mirando. Poet puso un codo en el hombro de Anse y le dijo, pareces estar mirándonos o compadeciéndonos. Por un segundo, pensé que eras un dios. Anse parpadeó, sin comprender. No era humano. Después de todo, era heterogéneo. Se ha ido ahora. Poet suspiró. Ahora eres como un pequeño tonto. Anse. Poet le dio una palmada en el hombro. Yo también me voy. Anse se preguntó, ¿a dónde vas? Donde quiera. El albergue de la ciudad no tiene espacio para mí y quiero escapar de la prisión. Le sonrió a Anse. Adiós. Anse vio su espalda desaparecer en la oscuridad. Poet era un prisionero sin comunicador ni cédula de identidad. Anse no sabía a dónde podía ir. Anse pensó que tal vez acudiría a su novio. O tal vez acudiría a otra persona para contarle la historia de la base. Luego, dentro de 3 días, los guardias de la ciudad se lo llevarían nuevamente. Después de que Poet se alejó, solo Anse quedó de pie al pie del muro. Este era un espacio abierto. No fue el único que se quedó aquí. Había muchas personas a su lado y algunas personas se reunieron en la distancia, haciendo algo desconocido. El muro de separación temporalmente levantado no era alto y era translúcido, por lo que podía ver la espalda de Lufén. La aurora giró y cambió de forma en el cielo. Cada noche, el color del cielo era diferente al de la noche anterior. Los cuerpos eran constantemente remolcados lejos de la puerta, pero pocas personas entraban. El sonido de los disparos y la muerte parecía ser lo único eterno. La brisa de la noche soplaba con un olor sangriento. Anse no pudo ver la expresión de Lufén. Simplemente pensó que esa espalda era de muy buen ver, muy solitaria. Una persona se entristecería por la muerte de otra. ¿Se entristecería el juez por las personas que había matado? Quizás estaba acostumbrado. Se oyó el sonido de pasos detrás de él. ¿Por qué estás aquí? Era una voz que parecía conocerlo. Anse se dio la vuelta para ver al joven juez que a menudo estaba con Lufén. Esta persona sostenía una botella de agua de menta y su rostro no se veía bien, pero su expresión aún era muy gentil. ¿No vas a volver? Anse asintió. Quiero devolverle algo al coronel. Se quitó el abrigo y preguntó, ¿puedes entregarlo por mí? El juez sonrió. ¿Lo estás esperando? Anse lo pensó. Solo usó el abrigo de coronel una vez, pero todos parecían pensar que tenían algún tipo de relación. Dijo, el coronel y yo. Lo sé. La respuesta del juez fue inesperada. Simplemente no he visto al coronel con nadie más. Se acercó, dámelo. Anse confirmó que el manual de trabajo y el bolígrafo estaban en su lugar antes de doblar el abrigo y se lo entregó. La mano del juez lo sostuvo y el juez bajó levemente sus atractivas pestañas. El coronel ha estado esperando durante mucho tiempo, susurró el juez. ¿Realmente no lo esperarás? En este momento, la aurora en el cielo cambió repentinamente, como si un rayo hubiera iluminado fuertemente el cielo y el suelo. El corazón de Anse latía con fuerza y un instinto irresistible lo llenaba. No pudo evitar mirar la figura de Lufén en las puertas de la ciudad, alto y solitario en la noche. De repente tuvo la percepción de que, si se marchaba ahora, nunca tendría nada que ver con este hombre por el resto de su vida. Volvió a agarrar el abrigo. El juez lo miró fijamente. Yo, declaró Anse. Lo esperaré. El juez sonrió suavemente, desdobló el abrigo y volvió a cubrirse Anse. Gracias. Anse se volvió para mirar a Lufén. Durante el tiempo que estuvieron hablando, Lufén había matado a 2 personas más. Preguntó, ¿cuándo descansará? No lo sé, tal vez en 2 o 3 horas. Anse le dijo, gracias. Luego escuchó al juez preguntar, ¿cómo conoce al coronel? Anse recordó ese día. En la puerta de la ciudad, se saltó el asunto de la espora. Sospechaba que no era humano y me llevó a hacer una prueba genética. Pasé. El juez arqueó las cejas. Anse continuó, entonces fui arrestado por él. Los ojos del juez se curvaron mientras sonreía. Lo sé. Tienes muchas agallas para hacer ese tipo de cosas. Anse. Entonces estaba un poco asustado del frío en la estación de defensa de la ciudad. Me prestó su habitación por una noche. Anse hizo la cuenta regresiva con los dedos. Entonces mis amigos y yo quedamos atrapados en una habitación. No sabía qué hacer y lo llamé. Me ayudó a venir aquí. Después de terminar, se preguntó, ¿el coronel a menudo ayuda a otros? Si este fuera el caso, Lufén era un hombre realmente bueno. No lo sé, no tiene a nadie a su alrededor, respondió el juez. Luego agregó, a veces quiero ayudar a la gente, pero no hay posibilidad. Nadie buscaría ayuda en el tribunal de primera instancia. Anse frunció los labios. Eres realmente bueno. Añadió,
No eres como un juez. El temperamento del juez era muy suave, incluso entre todas las personas que Anse había conocido. El juez sonrió. Mucha gente dice eso. Quizás un talento como el coronel esté más calificado. Así parece. Pensó que la personalidad fría de Lu Feng era la razón por la que podía hacer el juicio más preciso. Este año es el 7º año que el coronel trabaja para el tribunal de primera instancia. El juez explicó. La apariencia heterogénea no es diferente de los humanos en apariencia, pero tenemos que juzgar su verdadera especie. A veces nos equivocamos y matamos gente por error. Esto es lo más difícil de hacer del mundo. Si el juez mira a otros jueces, podría decirle si están en lo correcto o no. Sin embargo, para el juez mismo, nadie puede decir si tiene razón o no. Las cosas contra las que lucha el juez son inimaginablemente enormes. Están los heterogéneos al acecho, las dudas de los demás y de él mismo. Por eso, pensé que el coronel tiene algo más que la indiferencia que lo apoyó durante 7 años en el juzgado de primera instancia. Espero que puedas entenderlo. El juez le dijo a Anse. Este juez siempre dirigió el tema a Lu Feng y Anse vio a través de él. Luego, en este momento, el juez frunció el ceño ligeramente y miró a la pared cerca de ellos. Había mucha gente reunida allí. Y siguió aumentando. Anse originalmente pensó que eran residentes del distrito que venían a ver, pero todos parecían muy serios como si estuvieran asistiendo a una gran fiesta. Ellos están hablando. Sus voces eran muy bajas, pero Anse pudo captar vagamente algunas palabras. La proporción, terrible. 4.000 personas. Comenzó. Anse vio al juez a su lado fruncir el ceño y hacer un gesto a los guardias en la distancia. Un equipo de guardias se acercó, pero los que estaban reunidos debajo del muro se dispersaron. Había cientos de ellos y la escala era aún mayor después de dispersarse. Constantemente llegaba gente nueva del distrito y se unía. En la multitud, alguien saludó y Anse confirmó que la persona estaba saludando en su dirección. Anse miró y vio un rostro joven familiar. Fue la persona que conoció el primer día que ingresó a la base humana, la que lo condujo al edificio 117. En ese momento, había estado protestando. Anse de repente supo lo que estaban haciendo estas personas y los miró con los ojos muy abiertos. La persona que iba a la cabeza sacó de su ropa un papel blanco a medio doblar y lo desdobló. Las grandes palabras protesta por las atrocidades de los jueces estaban escritas en rojo en el papel blanco. La persona a su lado también desdobló su propio papel. Revele inmediatamente las reglas del juicio. Por favor, publique los estándares de prueba. Negativa a repetir el día del juicio. Dar cuenta de los muertos. No se acepta matar sin motivo alguno. Negativa a mantener la seguridad de la base con asesinatos indiscriminados. Solicitando una evaluación periódica del estado mental de los jueces. Al tribunal de primera instancia, sea responsable de la tasa de pérdida de población de la base. La tasa de homicidios del juez de primera instancia actual es mucho más alta que la de la generación anterior. Por favor, dale una explicación a la base. Bajo la aurora, estas flores blancas se desplegaron como flores y convergieron juntas en un océano silencioso y fluido. El blanco era el océano mientras que las palabras rojo sangre eran las olas de este océano. La gente fuera del muro se estremeció. Estiraron el cuello y miraron a través de la barrera traslúcida para ver la situación en el lado opuesto. La atmósfera de silencio se rompió por este cambio repentino y la gente susurró en voz alta. Anse miró fijamente a la puerta. En la puerta de la ciudad, la figura de Lu Feng se movió levemente mientras miraba de reojo hacia la ciudad para ver. Fue solo una mirada suave. Se dio la vuelta como si no viera nada, cargó su arma y apretó el gatillo. Otra persona cayó en un charco de sangre, una chica de pelo corto. Si Anse recordaba correctamente, esta fue la 11ª persona asesinada consecutivamente por Lu Feng. Era el turno de la 12ª persona. Era un hombre de piel bronceada y sus ojos aterrorizados miraban frenéticamente entre Lu Feng, los jueces y el profundo charco de sangre en el suelo. No pudo dar un paso adelante. Un guardia con una pistola se acercó y lo empujó hacia adelante. Los músculos faciales del hombre se contrajeron y miró a la multitud que estaba en silencio en el lado opuesto. Finalmente, apretó los dientes, cerró los ojos y se sentó en el suelo. No iré. Este movimiento inspiró enormemente a los manifestantes detrás del muro y alzaron sus pancartas más alto. Fuera del muro, se sentó una segunda persona. Luego un tercero. Un cuarto. Fue como un torrente arrasando. En solo 5 minutos, todos se sentaron como fichas de dominó caídas. Nadie habló y nadie entró en el área de prueba. La aurora bailaba salvajemente en el cielo y observaba en silencio la expresión de Like ante la negativa a cooperar. El juicio estaba por delante y la marea de insectos detrás. Era como si al sentarse aquí, pudieran resistir cualquier cosa por delante y por detrás, obteniendo la vida eterna. La expresión de Lu Feng no cambió. Bajó un poco la vista y reemplazó el cargador de su arma por uno nuevo.
Sus ojos ligeramente hundidos y delgados se veían severos y duros en tiempos normales. Ahora, cuando bajó los ojos, pareció emitir un desdén extremadamente indiferente. Hubo un suave clic y el cargador fue reemplazado. Ordenó, tráelo arriba. Los guardias de la estación de defensa de la ciudad dudaron un momento. Después de que la escena estuvo completamente quieta durante 10 segundos, 2 guardias se adelantaron y tiraron bruscamente al hombre que estaba sentado. Lu Feng levantó lentamente su arma. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Entre la multitud, una mujer sollozó y este sollozo se extendió como un virus, convirtiéndose en un océano sollozando. Los gritos venían de todas partes, como si estuvieran enfrentando una matanza en lugar de un juicio. Quizás la esencia del día del juicio final fue una masacre, ya sea 100 años antes o 100 años después. En ese momento, el sonido de un vehículo blindado rompió la tensa atmósfera. Howard dirigió un equipo de guardias y se bajó del auto, preguntando a Lu Feng, ¿qué está pasando? El tono de Lu Feng fue plano. Los residentes se niegan a cooperar. Howard miró a su alrededor y frunció el ceño antes de reprender levemente. Lu Feng, ¿no estás matando a demasiados? El tono de Lu Feng siguió siendo el mismo, pero su voz era un poco ronca. No. La situación es urgente hoy. El ayudante de Howard le entregó un megáfono y habló con los residentes. Se trata de la seguridad de la base. Una infección a gran escala puede ocurrir en cualquier momento. Cooperen con el trabajo del Tribunal de Primera Instancia y la Estación de Defensa de la ciudad. Nadie se movió. Quizás la infección que podía estallar en cualquier momento desconocido era menos aterradora que la pistola del juez que tenían delante. Howard aparentemente notó el silencio de todos. Después de mirar las pancartas de los manifestantes, pensó un momento antes de decir, daremos un paso atrás el uno del otro. El Tribunal de Primera Instancia hará públicas las reglas del juicio y los residentes volverán a ingresar al proceso judicial. Howard. El tono de Lu Feng fue ligero. La multitud de repente exclamó. Fue porque arma de Lu Feng se volvió lentamente en dirección a Howard. Howard se quedó helado antes de fruncir el ceño. Coronel Lu, ¿qué está tratando de hacer? Los guardias de Howard se adelantaron, cargaron sus armas y apuntaron a Lu Feng. Fue un punto muerto. Solo Howard se burló. Coronel Lu, he estado fuera todo el día, pero juro que no he tocado un insecto hoy. Lu Feng le dijo, has sido infectado. Entiendo que el Tribunal de Primera Instancia quiere hacerse cargo de la estación de defensa de la ciudad y no quiere hacer públicas las reglas del juicio. Howard habló en voz baja. Sin embargo, ahora se trata de la supervivencia de la base. Coronel Lu debería limitar su abuso de poder. En el momento en que surgieron estas palabras, la multitud comenzó a agitarse. Los dedos de Lu Feng apretaron el gatillo. No dijo una palabra, pero sus movimientos demostraron lo que quería hacer. Lo mismo ocurrió con los guardias de la ciudad. Sus movimientos fueron aún más grandes. Obviamente, mientras Lu Feng disparara contra el capitán Howard, lo matarían de inmediato. Un silencio sepulcral se extendió como hielo. En el sofocante silencio, un hombre gritó desde el interior de la pared. Resiste el poder del juez. Toda la gente, los que están dentro del muro y los que están fuera del muro, gritaron esta consigna. Resiste el poder del juez. Resiste el poder del juez. Resiste el poder del juez. Las voces se volvieron cada vez más fuertes, pero el Lu Feng central nunca se movió. Anse miró la espalda de Lu Feng y casi se olvidó de respirar. No sabía mucho sobre Lu Feng, pero con su comprensión superficial, sabía que Lu Feng realmente iba a disparar. Él moriría. El joven juez al lado de Anse también murmuró, ¿no? La aurora latió con fuerza y la atmósfera estaba tan fría como el hielo. En este momento, una sirena estridente atravesó la noche profunda, ensombreciendo los gritos. Una luz blanca apareció de repente en la carretera distante y esta luz seguía parpadeando a medida que se acercaba. La multitud tuvo que moverse para evitarlo cuando un automóvil mecánico blanco con un triángulo rojo pintado se precipitó hacia adelante. Cuando llegó el automóvil, la puerta se abrió y un joven con bata blanca asomó la cabeza. Anse lo reconoció. Había estado en las puertas de la ciudad hace un mes y este joven médico había realizado las pruebas genéticas de Anse. Soy la persona a cargo del departamento de detección del faro. El médico tomó el megáfono y jadeó varias veces. La primera generación del agente de acoplamiento de genes se configuró con éxito hace una hora. Puede lograr imágenes de destino rápidas y solo tomará. Se quedó sin aliento y volvió a jadear antes de declarar. Solo toma 5 minutos. La gente no se movió cuando saltó del auto y corrió. Abrió una jeringa desechable y dio un paso adelante. Director Howard, si está dispuesto a cooperar. Howard se arremangó las mangas de su uniforme protector completamente cerrado y le sacaron sangre. Luego levantó las cejas y miró a Lu Feng. Todos los demás también vieron a Lu Feng.
Angie sabía que estaban esperando un resultado, que la prueba genética de Howard se mostrara normal para demostrar que el juez estaba matando indiscriminadamente. Uno de los manifestantes detrás de Anse murmuró, «Vamos a cambiar la historia». Anse vio que Lufén bajó el arma, con el rostro en blanco mientras se inclinaba perezosamente contra la pared y limpiaba su arma. Parecía que no le importaba nada. ¿Qué estaba pensando?, Anse se preguntó. 3 minutos después, Lufén terminó de limpiar su arma y se la abrochó por la cintura, con los ojos recorriendo ligeramente la multitud circundante. Anse lo miró fijamente y, por un momento, sus ojos se encontraron durante unos segundos. Anse se puso inmediatamente al lado del juez para aclarar su posición. Lufén pareció sonreír, pero Anse no pudo ver claramente porque el hombre se volvió al segundo siguiente. Quedaba 1 minuto. La multitud que hacía la demostración se volvió más alborotada y ruidosa. Medio minuto. 10 segundos. Comenzaron la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La luz del techo del coche de detección brillaba en rojo y brillante. El siniestro sonido de la sirena sonó de repente. Alarma. Durante unos segundos, la multitud se quedó en silencio. Van. Sonaron disparos. No había necesidad de que Lufén lo hiciera. Los guardias de la puerta dispararon. El silencio se extendió hasta aquí y nadie habló. Finalmente, el médico abrió la boca. Coronel. Lufén no dijo nada. Solo se dio la vuelta y caminó hacia la ciudad, pasando por alto a todos, incluido Anse. La muchedumbre silenciosa era como marionetas congeladas. Reaccionaron solo cuando se acercó, creando lentamente un camino. Su figura entró en los ojos de Anse y se superpuso con la figura que se alejó de las puertas de la ciudad hace un mes. Anse lo vio alejarse, pero no lo vio caminar hacia nadie. El juez de repente tocó el codo de Anse. Anse reaccionó de inmediato. Sostenía el abrigo y el manual de trabajo de Lufén mientras perseguía a Lufén. Sin embargo, el juez tenía piernas largas y tuvo que trotar para alcanzarlo. Coronel. Lufén no respondió. Coronel, espere 1 minuto. Lufén no respondió. Coronel. Anse jadeó en busca de aire. No tenía mucha fuerza y su voz se vio afectada por esta carrera. Fue un poco más suave cuando frunció el ceño. Por favor, baje la velocidad. No puedo seguir su ritmo. El coronel se detuvo y volvió la cabeza para mirar. Anse no había terminado de jadear todavía cuando miró hacia arriba. Coronel. Habla bien. Lufén lo miró y ordenó con frialdad, no seas coqueto. Anse. Capítulo 23. No lo soy. Anse susurró. Le entregó el manual de trabajo a Lufén, quien arqueó las cejas y lo tomó. Tu ropa también. Se quitó el abrigo y se lo entregó a Lufén. Gracias. Lufén colocó el abrigo sobre su brazo y miró a Anse. No tenías que esperarme. Él afirmó. Solo ponlo en la puerta. Anse no respondió. Él y Lufén se miraron a los ojos durante unos segundos antes de decir con cuidado, ¿usted está bien? Lufén cambió su mirada. Estoy bien. Tenía un tono ligero, como si nada hubiera pasado. Anse murmuró. Oh. Continuó, ¿a dónde va? Lufén lo miró fijamente. Los ojos verdes siempre hacían que Anse pensara en algunas cosas frías y, combinado con la brisa fresca de la ciudad y el hecho de que acababa de quitarse el abrigo, retrocedió un poco. Lufén extendió la mano y arrojó el abrigo a los brazos de Anse. No lo sé. Te enviaré de vuelta primero. Anse volvió a ponerse el abrigo. Después de ponérselo, Lufén levantó las piernas y caminó hacia adelante y Anse lo siguió. A ambos lados de la carretera había personas con pancartas. Parecían serios, sus bocas tensas y caídas. Las pancartas que tenían en las manos no habían sido colocadas abajo y el papel era arrastrado por el viento nocturno. Todos los miraron en silencio, las posturas tensas mientras los colores verde, púrpura y naranja de la aurora brillaban en sus rostros, mezclándose con su piel para crear un extraño color metálico. Desde esos ojos, Anse vio un odio claro y una vigilancia alerta. Si no tuvieran miedo del arma de Lufén y su privilegio de matar gente en cualquier momento, probablemente habrían hecho algo. Esos mismos ojos se posaron en Anse. Se podría decir que muchos de ellos lo estaban mirando. Anse no pudo evitar inclinarse hacia Lufén. Ahora sabía por qué Lufén quería enviarlo de regreso. Se acercó activamente al juez para que sus oponentes miraran a Anse como lobos. Afortunadamente, el tamaño de la multitud no era pequeño, pero tampoco grande en comparación con toda la ciudad. En 5 minutos, abandonaron el área de demostración y pusieron un pie en la zona residencial. El edificio en la zona residencial fue iluminado por la aurora. La carretera de cemento gris estaba dividida en parches negros y grises por la luz y la sombra.
Proyectan largas sombras en el suelo, esos parches irregulares de luz apilados capa por capa. Anse no sabía qué decirle a Lufend y Lufend tampoco tomó la iniciativa de hablar. Aunque era de noche, este lugar no era tranquilo. Un gran camión militar pasó rugiendo junto a ellos y se detuvo en la bifurcación de la carretera. La puerta se abrió y los vecinos que entraron por la puerta del distrito para refugiarse fueron liberados. Un grupo de soldados y un miembro del personal de la oficina de la ciudad con una camisa blanca y sosteniendo un libro de registro los llevaron a un edificio para su ubicación. Un hombre le preguntó al soldado, ¿cuánto tiempo tendremos que refugiarnos aquí? El soldado respondió, mira la situación. Otro residente preguntó, escuché que el distrito 6 está bien. ¿Puede garantizar la seguridad del distrito 6? El soldado dijo, no hay información exacta. Espera a que el faro lo estudie. Entonces, alguien más quiso hacer una pregunta, pero fue interrumpido inmediatamente por los soldados. Síganme rápido. Se escucharon pasos y entraron al edificio. Anse miró hacia la derecha en el lado superior derecho del edificio. Este era el edificio 55. Los pasos de Lufend no se detuvieron cuando caminó otros 30 metros y llegó frente al edificio 56. Algo en el corazón de Anse se conmovió. Miró el letrero y luego la puerta oscura de la unidad en el medio del edificio. Esta área estaba cerca de la puerta de aislamiento. Los militares habían comenzado a reasentar a las personas en el edificio 55 y pronto sería el edificio 56. Se escuchó la voz de Lufend. ¿Quieres entrar? Anse negó con la cabeza. El tono de Lufend fue plano. Entra si quieres. Anse. Sospechaba que los jueces y el juez estaban entrenados para leer la mente. Él dijo, vamos. Lufend se volvió y se dirigió al edificio 56. Anse caminó junto a él, sacando una tarjeta de identificación de su bolsillo. Había una serie de números impresos en la tarjeta, 326, 056, 3209. Esto representaba la sala 9, piso 2, unidad 3, edificio 56. Esta no era la habitación de Anse ni su tarjeta de identificación. Pertenecía a Vance, el hombre que lo llevó a la base norte. Ese día en que se llevaron el cuerpo de Vance, el soldado entregó la tarjeta de identificación a Anse como reliquia y la había estado llevando consigo desde entonces. Anse abrió la puerta con esta tarjeta de identificación. No había caducado, lo que indica que la base aún no había reclamado el derecho a usar la habitación. Entró y encendió la luz. Era una habitación sencilla y la colcha estaba apilada sobre la cama como si el dueño acabara de levantarse y marcharse. Sobre la mesa había algunos enseres domésticos, vasos de agua, cajas de cigarrillos y un encendedor. Esta era la casa de Vance. Había pasado un mes desde la muerte de Vance y Anse a veces lo recordaba. Seguía preguntándose por qué Vance seguía eligiendo regresar a la base a pesar de la posibilidad de infección. Sin embargo, después de presenciar la muerte y el miedo de tanta gente hoy y pasar por el edificio 56, sintió que entendía a Vance en cierto sentido. Estaba dominado por sus propios instintos, arriesgando profundamente para ir a lo más profundo de la base para encontrar su espora. Es posible que los humanos no estén de acuerdo con su motivo. A diferencia de los monstruos dominados por los instintos, los humanos eran una especie dominada por las emociones. Hacían cosas que no se ajustaban al sentido común y no necesitaban demasiadas razones. Mientras entendiera esto, no se confundiría con el comportamiento inexplicable de los humanos. Anse pensó eso mientras presionaba suavemente la tarjeta de identificación debajo de la caja de cigarrillos. Recordó a Vance fumando. Habiendo hecho todo esto, se volvió y se fue. Lufend estaba apoyado en el marco de la puerta esperándolo. Sus ojos se posaron en Anse como un copo de nieve que cae y parecían diferentes al pasado. ¿Qué pasa?, preguntó Anse. Creo subjetivamente que eres humano. Lufend declaró antes de darse la vuelta y salir. Anse lo siguió en silencio, sin querer hacer ningún sonido. El juez dudaba constantemente de que no fuera humano. De regreso a la carretera, sonó el comunicador de Lufend y se oyó la voz de un médico. El detector ha sido puesto en proceso de prueba en la puerta y las emociones de los residentes se han calmado un poco. El faro enviará 5 dispositivos más mañana, pero la velocidad aún no puede mantener el ritmo. Juez, puede que tenga que volver. Lo sé. La voz de Lufend era fría. Volveré durante el día. Gracias, que descanse bien esta noche. El médico hizo una pausa antes de continuar. El director Howard está muerto. ¿Qué sigue? Eres el único coronel que queda en las afueras de la ciudad con poder ejecutivo. El coronel de la oficina de la ciudad es un funcionario y el despliegue de suministros de emergencia por sí solo puede hacer que pierda el cabello. El tribunal de primera instancia se hará cargo temporalmente de la estación de defensa de la ciudad y todas las tropas se colocarán temporalmente en trabajos de rescate. Después del día del juicio final, espero que el faro pueda ayudarnos a formular un plan para reiniciar los dispersores en todas partes.
El médico dijo, por supuesto. Lu Feng colgó y comenzó a llamar al tribunal de primera instancia para arreglar los asuntos. Anse aguzó el oído en silencio y escuchó. La redacción del juez fue simple y clara, su tono tan frío como siempre. Esta noche habían pasado muchas cosas, pero Lu Feng seguía siendo Lu Feng. Anse se volvió para mirar el perfil lateral de Lu Feng y entendió el significado del médico. Este hombre volvería a la puerta de la ciudad mañana. Él mismo consintió en volver. El joven juez dijo que el coronel estaba luchando contra monstruos inimaginables. Quizás Lu Feng ya estaba acostumbrado. Su único comportamiento anormal esta noche fue darse la vuelta y marcharse. Una vez finalizada la llamada, habían llegado al edificio 117. Parecía que Lu Feng conocía el camino mejor que él. Los dos llegaron con éxito a su lugar. Después de encender la luz, todo estaba igual excepto por una cosa que faltaba en la pared. Sin embargo, incluso si se le dieran 10 agallas a Anse, no se atrevería a preguntarle al hombre dónde estaba la muñeca ahora después de ser agarrada. Anse le preguntó a Lu Feng de pie junto a la puerta, ¿le gustaría entrar y sentarse? No hay necesidad. Descansa. Anse vaciló un momento antes de preguntar, ¿eso, a dónde vas? Lu Feng frunció el ceño ligeramente como si estuviera pensando. Después de un breve pensamiento, respondió, no lo sé. La pantalla de comunicación mostraba que eran las 11 de la noche. Después de contar las horas, llegó a la conclusión de que el coronel llevaba casi 40 horas sin descansar. Sabía que el incidente de hoy era urgente. Muchas cosas fueron arregladas temporalmente por Lu Feng y Howard. Hicieron todo lo posible para asentar a los residentes en el Distrito 6. Sin embargo, al igual que los soldados, el personal del Tribunal de Primera Instancia y la Estación de Defensa de la ciudad, es posible que no tengan una residencia u oficina por un tiempo. O simplemente podrían estar dispuestos a descansar en la zona residencial cerca de la puerta para pasar la noche. Sin embargo, sintió que Lu Feng podría no querer regresar a la puerta. Anse se sintió muy complicado. Sus dedos se tensaron inconscientemente y frunció los labios. Lu Feng preguntó, ¿qué pasa? Su voz era un poco baja y las luces del pasillo detrás de él eran muy oscuras. Quizás fue por la luz, pero su silueta no era tan fuerte como de costumbre. Anse tomó una decisión. Incluso si era solo por su espora, tenía que construir una mejor relación con el coronel. Sí, si no tiene un lugar a donde ir. Anse miró a Lu Feng. Puede quedarse aquí conmigo. Capítulo 24. Era muy difícil para los humanos recuperar las palabras habladas. Por lo tanto, resultó así. En el baño común en el 5º piso, junto a un fregadero cubierto con rastros de óxido marrón, frente a una hilera de grifos, Anse sostenía un vaso de agua en una mano y un cepillo de dientes en la otra mientras se lavaba cuidadosamente. Conocía los hábitos de vida del ser humano y los imitaba todos los días. Sin embargo, hoy esa actitud fue más cautelosa que de costumbre porque el coronel estaba a su lado. Después de terminar, recogió cuidadosamente sus cosas y miró a Lu Feng. Lu Feng acababa de lavarse la cara con agua fría y su cabello estaba mojado con unas gotas de agua cristalina, como perlas de nieve derretidas. Anse le entregó una toalla en silencio. Lu Feng lo tomó y dijo brevemente, gracias. De nada. Anse creía que lo que hacía estaba en consonancia con la etiqueta humana y que compartir era una acción humana común. Le entregó su taza a Lu Feng. ¿Quieres usarlo? Él preguntó. Solo hay una. Los suministros básicos eran escasos y las necesidades diarias asignadas a todos eran limitadas. Si había necesidades adicionales, tenían que ir al mercado negro para comprar las suyas propias. Anse solo tenía una taza y un cepillo de dientes. El mercado negro ya no estaba allí, así que no tenía dónde comprarlos. Lu Feng lo miró fijamente durante 5 o 6 segundos antes de finalmente moverse. Anse inclinó la cabeza, la tenue luz amarilla en el baño proyectaba un color dorado claro en el borde de la taza. Los largos dedos de Lu Feng sostuvieron el asa de la taza de porcelana blanca y le quitaron la taza. Era la mano derecha que sostenía el arma. Sus dedos tenían una fina capa de callos y una vez que Anse soltó su mano, se frotó ligeramente los dedos. Lu Feng no usó su cepillo de dientes. En cambio, usó la taza para conseguir agua e hizo gárgaras con pasta de dientes líquida. Una vez que Lu Feng terminó, guardó la taza y los dos salieron. Actualmente eran las 11 de la noche. Normalmente, el baño y el pasillo tendrían cortes de agua y electricidad de acuerdo con las reglas de la base. Sin embargo, hoy los 6 distritos entraron en una contención de emergencia y se levantaron las restricciones de agua y electricidad. Mucha gente no podía dormir debido al pánico. Gracias a esto, todavía había otras personas en el baño incluso en medio de la noche. Estas personas habían mirado en secreto a Lu Feng y Anse mientras se lavaban y Anse lo había descubierto. Sabía que Lu Feng también debía haberlo descubierto, pero al coronel no parecía importarle mucho. Anse caminaba al frente. El suelo del baño estaba húmedo y había algunas manchas de agua en el suelo.
Tuvo que caminar mirando hacia abajo para evitar estos lugares. Una vez que llegó a la puerta, se encontró con una sombra oscura frente a él. Anse miró hacia arriba. «Tú». Era la voz de Josie. Anse inconscientemente dio un paso atrás y chocó contra el pecho de Lu Feng. Vio que Josie lo miraba y quería decir algo. Entonces los ojos de Josie se movieron y se puso rígido. Anse también estaba en un estado semi-congelado. Josie estaba bloqueando la puerta para que Anse no pudiera entrar ni salir. En ese momento, sus hombros se hundieron ligeramente. Los dedos de Lu Feng estaban sobre él. Los ojos de Josie estaban muy abiertos y Anse casi podía ver el temblor en sus pupilas. Al momento siguiente, Josie bajó la cabeza y dio un paso atrás y hacia un lado, cediendo el paso en la puerta con un gesto respetuoso. Lu Feng sostuvo el hombro de Anse y ejerció un poco de fuerza, sacando a Anse por la puerta antes de soltarlo. Todo esto sucedió en un momento. El corazón de Anse latía salvajemente y todo su cuerpo estaba tenso por temor a que Josie gritara «Anse», frente al juez o dijera «Él no es como Anse». Sin embargo, habían dado una docena de pasos, pero Josie todavía no había dicho una palabra. Anse se volvió para mirar a Josie. Las manos del hombre colgaban a su lado, apretando fuertemente su ropa mientras sus labios estaban apretados. Anse de repente se dio cuenta de una cosa. En este lugar, el juez tenía el control de la vida y la muerte de todos. Por lo tanto, la mayoría de las personas en la base no se atrevieron a hablar con el juez, incluido Anse. Caminaron por el pasillo y regresaron a su habitación. Lu Feng no preguntó sobre la identidad de Josie o qué enredos tenía con Josie. Estrictamente hablando, la relación entre Anse y Lu Feng solo podría contarse como extraños. De vuelta en la habitación, Lu Feng se sentó en el escritorio y comenzó a registrar cosas en el manual de trabajo. Rápidamente escribió en la columna 6.18, día del juicio, innumerables muertos. Anse se quedó parado y lo miró. Una vez más tuvo la pregunta, ¿cuál es el significado de un manual de trabajo así? Él dijo, escribes muy poco. Lu Feng cerró el manual. Es para hacer frente a la inspección. Su tono lo dio por sentado. Ann murmuró. Oh. Luego dijo, voy a cambiarme de ropa. Lu Feng habló a la ligera. Sí. Anse se quitó la ropa de día y vistió un pijama de algodón blanco muy suave. Después de cambiarse, abrió la colcha y se metió en la cama. Las habitaciones de la base solo tenían una cama individual estándar, pero la cama no era estrecha. Incluso podría rodar sobre él. Anse supuso que podría deberse a que la base tenía muchos cuerpos fornidos. El área llena de mercenarios era relativamente grande. Después de eso, se acostó en la cama que era más que suficiente para abrazar a otra persona. Se acostó y miró a Lu Feng. Estoy listo. Encontró a Lu Feng mirando el manual de evaluación de la estación de suministro en su escritorio. Lu Feng preguntó, ¿quieres ir a la estación de suministro? Era una lástima que nunca pudiera ir. La ciudad exterior estaba ocupada por insectos. Ve a la oficina de asuntos de la ciudad mañana, le dijo Lu Feng. En los últimos años, hay muchos recién nacidos y la ciudad principal no tiene suficiente personal. La oficina de asuntos de la ciudad está encargada de reclutar personas de las afueras de la ciudad. Con eso, se levantó de la silla, se quitó el abrigo y lo puso sobre el respaldo de la silla. Luego caminó hacia Anse. Anse sabía que esos ojos verdes lo estaban mirando. Escuchó a Lu Feng continuar diciendo, eres un inútil, pero puedes cuidar a los niños. Anse trató de refutar su comentario anterior, pero se encontró incapaz de refutarlos. Se sintió humillado y se cubrió con la colcha. Escuchó a Lu Feng reír y luego el lado de la cama se hundió cuando Lu Feng se acostó. El aire frío estaba tan cerca que podía escuchar la respiración de Lu Feng. Las cosas que sucedieron hoy fueron como un sueño. Como especie heterogénea, iba a pasar la noche con el juez. Entonces, Anse expuso sus ojos por encima de la colcha mientras susurraba. ¿Sigues dudando si soy objetivamente un humano? Pasaste la prueba genética y el periodo de observación de 30 días. Lu Feng estaba inexpresivo. Eres objetivamente un ser humano. ¿Cuál es el periodo de observación? Después de ser infectado, dentro de los 30 días, la persona infectada seguramente perderá su inteligencia humana. La probabilidad es infinitamente cercana a 1. Entonces, ¿habría quienes no pierdan la cordura? Anse preguntó tentativamente, aunque son heterogéneos, aún mantienen una apariencia y pensamientos humanos. Simplemente tienen más habilidades y pueden convertirse en otras criaturas. Sabía que era heterogéneo, pero también mantuvo su mente. ¿Crees que la voluntad humana es fuerte? Lu Feng cuestionó. Anse no sabía cómo responder, pero Lu Feng no parecía necesitarlo. De hecho, no vale la pena mencionarlo. El Faro ha realizado muchos experimentos. Lu Feng habló a la ligera. La voluntad humana no puede superar los instintos de supervivencia de una persona heterogénea.
En cambio, las especies heterogéneas digerirán gradualmente la capacidad de pensamiento del ser humano y la usarán para su propia supervivencia. Por ejemplo, el informe. Ya un faro sobre la marea de insectos de hoy aún no ha salido, pero creo que conspiraron para atacar. Anne se abrió ligeramente los ojos. Esta fue la primera vez que Lu Feng había hablado tanto y el peso de sus palabras también fue muy pesado. Dijo que no valía la pena mencionar la voluntad humana exclusiva de los humanos frente a la fusión genética. Los humanos eran criaturas tan débiles. No lo creo. Después de ser juzgado subjetiva y objetivamente como un ser humano, Anse se sintió aliviado y se atrevió a decir algunas palabras más a Lu Feng. Si la fuerza de voluntad es fuerte. No se trata de fuerza. No hay sí. Anse frunció el ceño y pensó seriamente. Por ejemplo, si está infectado. Lu Feng lo cubrió directamente con la colcha. Me suicidaré de inmediato, declaró Lu Feng con frialdad. Duerme. Anse sintió que el coronel podría tener sueño y no estar dispuesto a hablar más tonterías con él. De hecho, Anse también tenía sueño. Calculó que Lu Feng había pasado 40 horas sin descansar, mientras que él mismo solo durmió 2 o 3 horas en la habitación de Lu Feng ayer por la mañana temprano. Se quedó dormido casi en el momento en que cerró los ojos. Una vez que se despertó de nuevo, Anse no sabía qué hora era. Se sentó en la cama y toda la habitación parecía que aún era de noche. Solo un tenue rayo de luz brillaba a través de un hueco en las cortinas, como una tenue luz del sol brillando a través de las ramas de las plantas y las hojas. Del abismo. Después de abrir las cortinas, la habitación aún estaba oscura y afuera estaba nublado. Sacó el comunicador y lo miró. Eran las 11 de la mañana. De repente, Anse sintió que había olvidado algo. Estaba agitado y se despertó por completo. Lo primero que hizo fue mirar la cama. No había nada. Solo él estuvo presente y fue lo mismo para la habitación. Luego encontró el papel sobre la mesa con un bolígrafo al lado. Anse se levantó de la cama y se acercó a la mesa, recogiéndola. Era el cartel que protestaba por las atrocidades de los jueces. Le dio la vuelta y vio algunas palabras escritas en negro en el reverso. He ido. Si hay algo, llámame. Lu Feng. Anse no sabía por qué, pero sonrió. Pensó que la nota de Lu Feng era tan simple como su manual de trabajo. Dejó la nota y se acercó al closet a elegir ropa para ir a la oficina de asuntos de la ciudad. Pensó durante mucho tiempo antes de finalmente sacar un suéter gris. Gris. Anse miró hacia arriba. El cielo era gris y colgaba muy bajo sobre los edificios. Se reunieron espesas nubes grises y se extendieron desde la ciudad hasta el horizonte, como si fuera a llover mucho. Anse estaba muy feliz. A los hongos les gustan los días de lluvia, sin mencionar que Lu Feng le dio noticias ayer. Si pudiera ser reclutado en la oficina de asuntos de la ciudad, entonces podría ir a la ciudad principal. El faro estaba en la ciudad principal y estaría un paso más cerca de recuperar su espora. Decidió no preocuparse por el asunto de que Lu Feng se llevara su espora.